Bueno, entonces habíamos dejado en este punto. Entonces, ¿alguna duda con lo que expliqué hasta ahora de ARP? Bueno, entonces vamos a seguir con... Es decir, simplemente para que tengan una idea, en el... Si ustedes van a su computadora, a su notebook, a su PC, o van a cualquier otra plataforma, incluso en Linux, haciendo ARP -A, van a poder consultar la tabla ARP. Entonces, típicamente, entonces van a ver la dirección IP y la MAC address asociada y van a ver que en algunos casos dice, en la mayoría dice dinámico, es decir, que en ese caso, digamos, se aprende vía ARP y en algunos otros casos figura como estática. Y esto es porque en realidad es el sistema operativo el que carga algunas asociaciones entre dirección IP y MAC address. Entonces, incluso a ver si ustedes tienen algunas posibilidades. Por ejemplo, pueden borrar algunas entradas de la tabla. O agregar, este ejemplo acá es para agregar estáticamente una entrada en la tabla, pero también pueden borrar con -D una entrada. Está en francés porque es una máquina que compré en Francia. Pero -S para, digamos, agregar una entrada estática. También pueden especificar, bueno, pueden especificar eventualmente cuál es la... es decir, en vez de especificar la dirección MAC, especificar que se asocie la MAC address de una determinada interfaz. Entonces, por ejemplo, yo acá seguramente tengo... lo que pasa es que si le borro la MAC address del router, del default gateway, fíjense que acá netstat -R. Entonces, la default gateway es bueno, esto es asistente. A ver. Esta, 192.168.0.1. Entonces, cuando hacemos el ARP -A, tenemos que esta es la MAC address del router. Yo podría borrar la mano, pero seguramente se va a agregar automáticamente después. Por ejemplo, podría ser ARP -D 192.0.1. En principio no me deja. A ver.
Menos de... Sí, en principio, por alguna razón en mi notebook no me deja, pero puede ocurrir que dependiendo de la plataforma uno pueda borrar, forzar con un ARP-D la entrada en la tabla ARP. Pero lo típico que uno suele usar es el ARP-A para ver si, si aprendió una determinada dirección MAC. Bueno, entonces hay otros detalles a tener en cuenta referidos al protocolo ARP. A veces, entonces, la principal función del protocolo ARP es, dada una dirección IP, tratar de obtener la MAC address asociada. Eso, digamos, puede tener fundamentalmente dos objetivos. Uno es el conseguir digamos, la MAC address asociada a la IP de un host. Ese host, por ejemplo, en el caso de una computadora en una red hogareña como la mía, ese host puede ser la impresora que está en red, o puede ser el Chromecast que está conectado también a la misma red. Pero también podría ser averiguar la MAC address del router a través del cual llego a cualquier otro destino. Entonces, para llegar a cualquier otro destino, yo voy a enviar un datagrama IP dirigido a cualquier dirección IP de la Internet, pero lo voy a encapsular en una trama MAC dirigida a la MAC address del default gateway. Entonces, en ese caso, ARP me va a permitir saber cuál es la MAC address del default gateway. En el caso del gratuitos, ARP se dice a el mecanismo que permite saber si la dirección que voy a usar, por ejemplo, cuando un equipo bootea, el equipo podría saber si la IP que va a usar está siendo usada o no. ¿Cómo hace? Hace un ARP request acerca de la IP que va a usar. Si alguien le contesta es porque ese alguien está usando esa IP y por ende hay un conflicto de direcciones. Entonces, sirve para verificar si hay IP duplicadas en la red. Entonces, ya que voy a corregir acá. Entonces, sirve. Y también iba a corregir, por acá tenía un error. Acá. Entonces, el host envía un ARP para su propia dirección IP y si alguien le contesta es porque ese alguien está usando la dirección IP que él debería poder usar sin problemas. Esto es muy común que se implemente así en los clientes de HCP. Cuando un cliente de HCP bootea, generalmente tiene, digamos, un tiempo de lease, es decir, un tiempo de alquiler de la dirección que le adjudicó el DHCP server, y ese tiempo le permite muchas veces bootear sin necesidad de hacer un DHCP request. Pero antes de configurar su IP con la dirección IP que tenía adjudicada, hace una verificación con un gratuitos ARP para asegurarse que esa IP sigue siendo usada solo por él. Si tuviese algún problema de duplicación, por las dudas lo que hace es, digamos, libera, hace un DHCP release
para liberar la IP que le habían adjudicado en su momento y vuelve a hacer un DHCP request para que le vuelvan a, digamos, alquilar, por decirlo así, a hacer un lease de una nueva dirección IP en esa red. Hay otro también mecanismo que se llama proxy ARP. Entonces el proxy ARP es cuando el ARP request es respondido por otro host, no necesariamente por el que tiene la IP, digamos, que es consultada. Es útil cuando hay que hacer forwarding entre redes que comparten el mismo network address. Entonces, esto es algo, digamos, complicado. A ver si lo logro escribir acá. Vamos a ver. Vamos, algo que se puede llegar a dar es una red, típicamente un access server. Voy a ver si con el dedo me sale mejor, que está conectado a una red telefónica conmutada y acá hay computadoras que se conectan. Esta conexión de acá, a ver, ¿cuál era? Esta conexión de acá es una conexión PPP, generalmente, de dial-up. Es una conexión punto a punto. Entonces, esta conexión punto a punto se conecta acá con un access server. Y este access server, entonces, este access server está conectado a una red y tal vez en esta red hay un servidor con el cual típicamente esta PC, es decir, esta PC vía dial-up se conecta a este access server le permite conectarse a esta red y conectarse a este servidor. Y tal vez incluso entonces a un router, por ejemplo. Acá podría haber un router con conexión al resto de la red y de internet, etc. Entonces, en ese caso, acá tenemos una punto a punto y acá una red LAN. Muchas veces lo que se hace es, es decir, para no gastar en cada una de estas conexiones 4 direcciones, se hace lo que se llama una conexión IP unnumbered y se le asigna a la IP de esta PC una dirección de la network address de acá. Entonces, en este servidor, básicamente lo que habría es una red local que apunta a toda esta red y una ruta local, una ruta de red local que apunta a toda esta red y una ruta también local, pero de host, que apunta a este host. Entonces, cuando en esta máquina tengo que enviar algo a una dirección que está en esta red, no hay problema porque, digamos, lo hago normalmente como lo haría desde cualquier host. Pero cuando tengo que enviar algo a la dirección IP de esta máquina, por más que esta máquina esté en la misma red que esta, como en esta tabla tiene una ruta de host con 32 bits de máscara, recuerden que en Classless Routing las rutas se buscan, se escrutan en orden decreciente de máscara. Es decir, que si la dirección destino, que es la de esta máquina, machea la ruta de host que sale por acá y también machea la ruta de LAN que sale por acá, va a usar la más específica, es decir, la de máscara más larga, que es esta. Entonces, ahí no habría problema que la dirección IP asignada a esta máquina pertenezca a la red de esta. Pero el problema es cuando esta máquina de acá quiera enviarle algo a esta IP. Esta máquina de acá va a creer que esta máquina
con esta IP está en esta red. Entonces lo que va a hacer es decir, busca en su tabla de ruteo y ve que machea con la ruta, digamos, de la red local. Entonces le manda un ARP request. Manda un ARP request preguntando por la MAC address asociada a la IP de esta máquina. En este Access Server, entonces, hay configurado un mecanismo de proxy ARP que responde a los pedidos ARP request dirigidos a la IP de esta máquina, pero responde con su propia MAC address. Entonces, cuando esta máquina obtiene el ARP response, ahora sabe que la IP de esta máquina corresponde a la MAC address de esta máquina. Entonces, cuando tenga un datagrama IP a enviarle a esta máquina, lo encapsula en una trama MAC dirigida a esta dirección MAC. Eso, entonces, permite, digamos, la conectividad en este tipo de casos de topología y esa conectividad se usa haciendo un ruteo que esto se llama ruteo de tipo ARP, de tipo proxy ARP. Es decir, que es un mecanismo muy particular, que se usa solo en algunos casos particulares. Yo se los expliqué para que si el día de mañana se encuentran con algo así, no los sorprenda y recuerden al menos esta explicación tan breve. ¿Para qué podría ser usado un mecanismo como el de proxy ARP? Y por último también está el reverse ARP. El reverse ARP, el reverse ARP sería lo inverso. En realidad no hay que confundir con el inverse ARP que se usa en Front Relay, pero el reverse ARP resuelve en el otro sentido la necesidad de direccionamiento. Es decir, que en el ARP request, yo quiero saber cuál es la MAC address asociada a una IP address. En el reverse ARP, yo quiero saber cuál es la IP address asociada a una determinada MAC address. El RARP, que está especificado en el RFC 903, se usó inicialmente para implementar un mecanismo de configuración en red que después se terminó resolviendo con el DHCP, es decir, con el Dynamic Host Configuration Protocol. De hecho, el DHCP usa, digamos, parte de lo que usa es el mecanismo del RARP. Con esto más o menos tenemos visto el tema ARP. Entonces, antes de seguir adelante me interesa saber si a todos les pareció claro lo que vimos de ARP. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces... Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el otro tema que es ICMP. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. No llegué a entender muy bien cómo es que funciona el ARP cuando quieres saber la MAC de una computadora que no está en la misma red. Y no, es que únicamente te interesa saber cuál es la MAC asociada a una IP de una IP que se alcanza a través de una red local. Ah, perfecto. ¿Tá? Para eso usas el Next Hop. Claro, porque, digamos, primero, ¿cómo es el proceso? El mecanismo es cuando, por ejemplo, el host B quiere enviar algo al host D, primero se pregunta si el host D está en la misma red local o no. Y para eso consulta la tabla de ruteo. Entonces, Sí. una vez que consulta la tabla de ruteo le va a decir si el host D está en la red local o está en una red remota. Si está en la red local,
entonces pregunta si pregunta acerca de la MAC address del hostd. ¿Tá? Ahora, si el host al que él quiere alcanzar no está en la red local, por ejemplo, el ejemplo está en una red remota que se alcanza a través del router entonces en la tabla de ruteo de H1, por ejemplo, le va a decir que el destino IP es alcanzado a través de una ruta indirecta, cuyo próximo salto es, por ejemplo, esta IP. Entonces ahí va a ir a la tabla ARP, se va a fijar si tiene la MAC address asociada a esta IP, que es el próximo salto. Si no la tiene, hace un ARP request y aprende esa correspondencia. Si la tiene, no hace el ARP request y usa la que figura en la tabla ARP. ¿Responde a tu pregunta? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a ir a ICMP. Entonces, incluso antes de ir a ICMP, quería mostrar algún ejemplo. Es decir, la idea es, en las redes IP, muchas veces necesitamos tener mensajes de notificación de errores. ¿Tá? Por ejemplo, necesitamos que si en algún momento un datagrama IP no puede ser enviado por alguna razón, me avise la red que no pudo despachar ese datagrama. Por ejemplo, lo tuve que descartarlo, le tuvo que hacer un drop y me tiene que enviar un mensaje notificándome esa situación y el porqué de esa situación. ¿Tá? Entonces, vamos a ver que los mensajes ICMP, entonces acá yo los dibujé en amarillo, el mensaje ICMP en amarillo, el datagrama IP en rojo y la trama en azul. Entonces, la trama de capa 2. Entonces, vamos a ver que frente a un datagrama que viaja en un sentido, puede corresponderle como notificación un error en el sentido contrario. Pero entonces lo que vamos a ver es que los mensajes ICMP se envían como respuesta a algo que pasó con un datagrama que va en un sentido. Es decir, el datagrama va en un sentido, le pasa algo al datagrama y entonces el sistema intermediario o el sistema extremo responde con un mensaje de error, por ejemplo. A veces no necesariamente es de error. Por ejemplo, un echo response o reply es respuesta a un echo request. Pero si no, normalmente es frente a algún estado de situación anormal, la entidad IP responde con un mensaje ICMP. Se encapsula en un datagrama IP y se lo envía a el que había originado el datagrama. ¿Les queda claro este concepto? El ICMP, que en este caso está graficado en amarillo acá, es un mensaje de error que envía la red, es decir, alguna entidad IP que está en red, como respuesta a un datagrama IP. ¿tá? Como respuesta a este datagrama IP que enviamos para allá. ¿tá? Entonces vamos a volver a los conceptos básicos de ICMP. El ICMP, Internet Control Message Protocol, es un mecanismo para pasar mensajes de error y de control a través de una red IP. ICMP es parte integral de IP. Es como si fuese, digamos, un procedimiento particular de IP, pero en vez de definirlo en el mismo protocolo IP, lo han definido en un protocolo complementario o suplementario. No se generan mensajes nuevos ICMP a partir de mensajes ICMP, salvo el caso de echo request. ¿tá? ¿Por qué no se hace esto? ¿A alguno se le ocurre? Voy a poner, digamos, el grafiquito para inspirarlos. 。
Fíjense, este mensaje ICMP lo envía este router, se lo envía el datagrama este lo reenvía acá y este lo reenvía acá. Supongamos que este router tuviese un problema y el problema que tiene es que no sabe cómo llegar a esta red. ¿Por qué no sabe? Porque obviamente el administrador de red cometió un error y no configuró correctamente la tabla de ruteo de este router. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo hizo el datagrama de este IP para llegar acá? No necesitaba la ruta para llegar acá. Necesitaba la ruta para llegar al destino de este datagrama a través de este. Tal vez la que tiene acá es una ruta default. Tienen como ruta default este. Pero este tal vez no tiene la ruta que le permite llegar a esta subred. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este le envíe el datagrama a A, este datagrama llega acá y dice, se lo tendría que enviar a la ruta default. Pero la ruta default se alcanza a través de la misma interfaz por la que yo recibí el datagrama este. Entonces hay un principio en Internet que es el split horizon, es decir, se separa el universo en una línea de horizonte que separa el cielo de la tierra, digamos. ¿Tá? Ese split horizon, es decir, ese horizonte que divide el universo en dos, divide el universo entre la interfaz por la que recibo el datagrama y las demás interfaces. Entonces, un router IP, un forwarder IP, solo hace forwarding de IP a cualquier otra interfaz, menos a la interfaz por la que recibió el datagrama. Ese es un principio básico de split horizon de IP. Así que eso evita, por ejemplo, que se formen típicos loops donde hay un ping-pong entre dos equipos, ¿no? Entonces, este lo que va a hacer es, va a descartar este datagrama de acá, porque lo tendría que despachar por la misma interfaz por la que lo recibió. Pero como lo debería descartar y enviar un mensaje ICMP, debería enviar el mensaje ICMP a este. ¿Tá? Y este dice, bueno, ¿y qué hago yo con ese mensaje? Si en definitiva el problema es con el mensaje ICMP, es decir, si este no le puede hacer llegar el mensaje ICMP que este le quiere enviar, estamos en graves problemas. ¿Tá? Entonces, directamente como premisas, como política en IP, se usa que solo se envían mensajes ICMP como respuestas a datagramas IP que no contienen mensajes ICMP, salvo el caso particular de los mensajes ICMP echo request que vamos a ver. Este es uno de los conceptos que tienen que recordar. Es decir, no se generan mensajes nuevos ICMP a partir de mensajes ICMP. ICMP solo reporta errores al host remitente del datagrama. Es decir, en este caso, el router si tiene que descartar este datagrama que iba para allá, lo descarta y envía el mensaje ICMP avisándole al source address de este datagrama. Y el mensaje ICMP es encapsulado en un datagrama IP. Es decir, que dentro del payload de un datagrama IP encapsulamos el mensaje ICMP, que tiene un header y tiene data. Dependiendo del tipo de mensaje ICMP, puede contener distintos tipos de data. Generalmente, cuando el mensaje es en respuesta a un datagrama que es descartado por algún problema de error, en el campo data del ICMP se envían los primeros octetos del datagrama IP descartado. Es decir, se envían sobre todo el header del datagrama IP descartado. ¿Cómo es el header del datagrama del mensaje ICMP? Bueno, tiene
un type, un code y un checksum. El checksum obviamente es para validar que este header, que este type y code, no hayan sido por alguna razón corrompidos por sobre todo por algún ruido impulsivo. Es decir, estos checksums no son adecuados para ataques maliciosos. Es decir, si alguien en la red hace un ataque de lo que llaman the man in the middle, perfectamente puede engañar a cualquiera porque va a generar un type, un code y el checksum lo va a calcular correctamente. Entonces, el checksum solo sirve para detectar errores no maliciosos que se produzcan en la red, ¿tá? Debido, por ejemplo, a ruido impulsivo. Entonces, en función del type y el code, vamos a tener distintos mensajes ICMP. Entonces, algunos types, el echo request, es decir, type 8, el echo reply, type 0, el destination unreachable, type 3, el time exceeded, type 11, el redirect, type 5. Esos son types, típicos types. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el ping. Seguramente más de uno de ustedes ya escuchó hablar del ping, ya usó el ping, ya sabe que el ping es una aplicación que envía un mensaje ICMP echo request y espera recibir un echo reply. Pero bueno, vamos a ver más en detalle. Entonces, el ping es un comando, es una aplicación. Envía. A ver, ¿qué pasó? ¿Alguien quiere entrar? No sabe, ¿no? Envía un ICMP echo request y espera recibir un echo reply antes que expire el tiempo de espera, es decir, el tiempo de espera del ping. Como el ping es un comando o es una aplicación, en realidad depende de cada comando o aplicación ping. Depende de si estamos usando el comando ping del command com que viene en el Windows, o el comando ping en un Linux, o en un router Cisco, en el iOS de un Cisco, o en lo que haya. Es decir, esto es una aplicación, el ping es una aplicación. Entonces, el comando ping permite saber el estado de la red, porque si yo le hago el ping a una dirección IP y me contesta, significa que ese host está prendido y encima todo el camino de ida y vuelta a ese host funciona. Entonces, es muy útil no solo para saber el estado de alcanzabilidad de un host destino, sino también para diagnosticar problemas de conectividad IP en la red. Entonces, el ping, por ejemplo, desde el host A al host B, el host A hace un ping a la dirección IP del host B, entonces se arma un ICMP echo request. ¿Recuerdan? El type 8, ¿no? Si encima se fijan en el RFC con todos los detalles de ICMP, van a ver que además en el campo data del echo request se indica un número. Eso es para poder machear los echo reply. Es decir que como A puede saber que el echo reply que recibe corresponde al echo request que le envió, bueno, porque en el echo request se codifica en el campo en data, se codifica un número de secuencia. Entonces, una vez que arma el mensaje ICMP, se fija en la tabla de ruteo,
ve que se alcanza a través de una ruta indirecta. La ruta indirecta pasa por el próximo salto. Se fija en la tabla ARP cuál es la MAC address del próximo salto. Encapsula entonces el mensaje ICMP dirigido, es decir, el mensaje ICMP de tipo echo request, en un datagrama IP cuya destination address es la DB, y a su vez el datagrama IP lo encapsula en una MAC en una trama MAC dirigida a la MAC address del router, de la interfaz esta de este router. Ese mensaje llega acá, es desencapsulado del datagrama, el datagrama IP este es reenviado acá, este es recibido acá y reenviado acá, este es recibido acá y reenviado acá, este es recibido acá, reenviado acá. Cuando llega acá, digamos, la particularidad distinta a todos los mecanismos estos es que acá va a darse cuenta que el destino es alcanzado directamente, por ende va a pedir vía ARP en la MAC address del destino final, y finalmente entonces va a enviar el mensaje ICMP echo request encapsulado en el datagrama IP dirigido a B en una trama MAC dirigida a la MAC de B. Cuando B recibe el datagrama IP, se da cuenta que es para ella, para él, el host B, entonces desencapsula, se fija, ve que en el campo protocol del datagrama IP dice que es ICMP. Cuando desencapsula el mensaje ICMP ve que es un echo request y por ende la entidad misma IP responde al echo request con un echo reply. El echo reply lo responde con el mismo número de secuencia, con los mismos datos, encapsulado en un datagrama IP dirigido a la dirección IP de A, y entonces se produce todo el proceso inverso, donde se fija cómo llegar a la red donde está A, ve que se llega a través de una ruta indirecta, cuyo próximo salto es esta interfaz de este router, averigua vía RP cuál es la MAC address de este router, y entonces se encapsula el mensaje ICMP echo reply dentro de un datagrama IP dirigido a A, dentro de una trama MAC dirigida a la MAC address de este router. Y de esa manera, eso va viajando, como ya vimos en IP, con todos los mecanismos de forwarding IP, hasta que finalmente llega al destino. En el destino, la aplicación ping, entonces registra la respuesta y típicamente, por ejemplo,